Un ranchero asestó 5 puñaladas para salvar a una mujer apache, y luego despertó custodiado por 3 guerreros apache. El sol estaba comenzando a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados sobre el vasto desierto. La tierra era dura y seca, cubierta de pequeñas piedras y arbustos dispersos que parecían luchas por sobrevivir en aquel ambiente hostil. Los vientos cálidos del atardecer levantaban un poco de polvo que se mezclaba con el olor a tierra seca. En medio de esa soledad, el ranchero avanzaba con paso firme, su caballo trotando suavemente por un sendero apenas marcado entre la arena y las rocas. Él estaba acostumbrado a la vida difícil del rancho. Cada día era un reto, desde cuidar a su ganado hasta reparar cercas dañadas por el viento o por animales salvajes. Era un hombre fuerte de pocas palabras, acostumbrado a la soledad y a la rutina que la naturaleza le imponía. Pero a pesar de su vida dura, tenía un corazón noble y una mirada que, aunque seria, reflejaba una calma profunda y un respeto por todo lo que lo rodeaba. Ese día en particular parecía normal, hasta que un sonido extraño interrumpió la tranquilidad del desierto. Al principio pensó que era el viento jugando entre las piedras, pero un leve gemido lo hizo detenerse en seco. Sus sentidos, afinados por años de trabajo y soledad, le indicaron que algo no estaba bien. Siguiendo el sonido, el ranchero se acercó con cautela, sus ojos buscando entre los arbustos y las pequeñas colinas que se extendían. Una mujer estaba allí, sentada en el suelo, su ropa rasgada y su rostro cubierto de polvo. Parecía agotada y su respiración era irregular, como si hubiera corrido durante mucho tiempo. La mujer tenía rasgos que él reconoció de inmediato. Pertenecía al pueblo apache. Su presencia allí, sola y herida, era inusual y preocupante. El ranchero sintió una mezcla de sorpresa y alarma, pero algo en su mirada y la manera en que sus ojos buscaban ayuda le indicó que no podía simplemente pasar de largo. El hombre bajó del caballo lentamente, cuidando de no asustarla. Se acercó con manos visibles, mostrando que no tenía malas intenciones. La mujer lo miró con desconfianza. Era natural. En esos tiempos los encuentros entre forasteros y miembros de tribus podían ser peligrosos, pero el ranchero no estaba allí para causar daño. Con voz suave pero firme le preguntó si estaba herida y si necesitaba ayuda. Ella lo observó un momento evaluando si podía confiar. Sus ojos reflejaban miedo, pero también una chispa de esperanza. Finalmente, asintió levemente permitiendo que él se acercara un poco. Él notó la gravedad de sus heridas, cortes en los brazos y piernas, signos de que había estado luchando por escapar de algo o alguien. Con cuidado el ranchero ayudó a la mujer a ponerse de pie, apoyándola con firmeza pero sin brusquedad. Cada movimiento debía ser medido porque cualquiera podía causar más daño a su cuerpo ya debilitado. Mientras caminaban hacia un lugar más seguro, el hombre observaba atentamente los alrededores. El desierto, aunque aparentemente tranquilo, podía esconder peligros en cualquier momento. Animales salvajes, bandidos o incluso personas con intenciones hostiles. Su mente trabajaba rápidamente pensando en la mejor manera de protegerla y al mismo tiempo mantenerlos a ambos a salvo. La mujer, aunque débil, intentaba mantenerse firme, confiando en aquel extraño que, a pesar de su silencio, le transmitía una sensación. Mientras avanzaban, el ranchero empezó a notar detalles que le hablaban de su reciente sufrimiento. Sus ropas rasgadas indicaban que había corrido a través de terrenos difíciles. La suciedad y el polvo en su piel mostraban que había estado en contacto directo con el desierto durante horas. Pero lo que más llamaba su atención era la mirada en sus ojos. No era solo miedo. Había determinación, una fuerza interior que la mantenía en pie a pesar de todo. Él sintió un respeto inmediato por ella. No era una mujer que se dejara vencer fácilmente, y eso hacía que su decisión de ayudarla. Comprendió que para salvarla debía estar preparado para cualquier cosa, porque no solo estaban lidiando con heridas físicas, sino también con la amenaza de aquellos que la habían puesto en esa situación. Mientras caminaban hacia un pequeño refugio que él conocía, una cueva natural oculta entre rocas, cada sonido extraño hacía que ambos se detuvieran, atentos a posibles peligros. Sin embargo, también había momentos de silencio compartido, donde el único lenguaje era la respiración y los pasos cuidadosamente medidos. El silencio tenía su propia tensión, pero también ofrecía un espacio para que la mujer empezara a sentir un mínimo de confianza. El ranchero, aunque no hablaba mucho, le mostraba con sus acciones que estaba allí para protegerla y no para juzgarla. Era un lenguaje de respeto mutuo, una comunicación sin palabras que empezaba a construir un vínculo frágil pero importante. Al llegar a la cueva, el hombre ayudó a la mujer a sentarse en un lugar más cómodo.
rodeado de rocas que ofrecían algo de sombra y protección. Sacó agua de su cantimplora y le ofreció asegurándose de que bebiera lentamente. Cada sorbo era una pequeña victoria, un paso. Mientras ella bebía, él examinaba con cuidado sus heridas, sin causar dolor, aplicando lo que sabía de primeros auxilios básicos, para limpiar cortes y vendarlos con telas limpias que llevaba consigo. La mujer observaba sus acciones, empezando a comprender que su salvador no era solo un extraño, sino alguien dispuesto a arriesgarse por ella. Era un sentimiento extraño para ambos, la mezcla de cautela y gratitud que surgía de una situación inesperada y peligrosa. Durante ese tiempo, el ranchero pensaba en lo que había pasado antes de encontrarla. Se preguntaba quiénes podrían estar persiguiéndola y por su mente trabajaba buscando posibles soluciones y planes para mantenerla a salvo. A veces miraba al horizonte, evaluando rutas de escape, pensando en cómo podrían sobrevivir hasta que encontraran ayuda. La mujer, aunque agotada, también empezaba a hablar con él, compartiendo fragmentos de su historia de manera cautelosa. No revelaba todo, pero suficiente para que él entendiera que su vida había estado en peligro y que necesitaba protección inmediata. Cada palabra, cada gesto construía lentamente una relación basada en necesidad, respeto y un entendimiento silencioso de que estaban unidos por una situación extrema. El atardecer se convertía en noche y el desierto cambiaba de colores, pasando de naranjas a azules oscuros con sombras largas que se estiraban sobre la arena. El ranchero encendió un pequeño fuego, lo suficiente para dar luz y calor sin llamar la atención desde lejos. La mujer se sentó cerca calentando sus manos, y él se aseguró de que el fuego no fuera demasiado grande para no atraer problemas. Hablaban poco, pero cada silencio estaba lleno de significado. Era un momento de calma después de la tensión del día, un respiro necesario antes de enfrentarse a lo que aún podría venir. El hombre entendía que la noche traía sus propios peligros, y que su responsabilidad no terminaba con simplemente encontrarla. Debía garantizar su seguridad a lo largo de la noche también. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo claro, el ranchero observaba el rostro de la mujer. Veía miedo, pero también determinación. Sabía que ayudarla no sería fácil, pero también sabía que no podía ignorar a alguien en necesidad. Su decisión de actuar era más que un impulso. Era una expresión de su carácter y de su sentido de justicia. La mujer, por su parte, empezaba a ver en él no solo un extraño, sino un aliado, alguien que había llegado justo a tiempo para cambiar el curso de su destino. Era el inicio de un vínculo inesperado, nacido en la adversidad, marcado por la valentía y la compasión mutua. Esa primera noche en el desierto fue un momento crucial. Ambos compartieron silencios, miradas y pequeñas conversaciones que les permitieron empezar a confiar el uno en el otro. El ranchero, acostumbrado a la soledad, sentía por primera vez en mucho tiempo la presencia de alguien más que dependía de él, y eso despertaba en él una mezcla de orgullo y responsabilidad. La mujer, a pesar del miedo inicial, comenzaba a sentir que no estaba sola, que había alguien dispuesto a protegerla sin condiciones. Era un comienzo, un primer paso en una historia que ninguno de los dos podría haber previsto, pero que ya estaba marcando sus vidas de manera profunda. El amanecer llegó lentamente sobre el desierto, pintando el cielo de tonos suaves de rosa y naranja. La primera luz del día iluminó la pequeña cueva donde el ranchero y la mujer apache habían pasado la noche. La mujer todavía estaba débil, apoyada en las piedras que la protegían del frío nocturno, pero su respiración era más tranquila y regular que la noche anterior. El ranchero, aunque también cansado por la tensión del día anterior y la vigilia, se sentía alerta. Sabía que los peligros no habían desaparecido. La amenaza que había puesto a la mujer en esa situación todavía estaba allí, acechando en algún lugar del desierto. El silencio de la mañana era interrumpido solo por el sonido lejano del viento moviendo las ramas secas y el canto de algunos pájaros que comenzaban su día. El ranchero revisó las heridas de la mujer nuevamente, asegurándose de que los vendajes estuvieran firmes y limpios. Cada cuidado, cada gesto de atención, era una forma de demostrar respeto y preocupación. Ella lo observaba con gratitud silenciosa, comprendiendo que su salvador no solo la había protegido, sino que también se estaba asegurando de que sobreviviera el día siguiente. Entre ellos, un vínculo silencioso comenzaba a formarse, construido a partir de confianza y necesidad mutua. De repente, un ruido lejano interrumpió la calma, el sonido de pasos rápidos sobre la arena y las piedras. Ambos se tensaron al instante. La mujer miró al ranchero con ojos llenos de miedo, recordando que había oído de personas que querían hacerle daño. El ranchero, aunque también preocupado, se adelantó un poco tomando una postura protectora frente a ella. No llevaba armas, pero su actitud mostraba que estaba preparado para intervenir y protegerla de cualquier peligro.
Sabía que la fuerza no siempre provenía de la violencia. A veces la presencia firme y la determinación podían ser suficientes para disuadir a posibles atacantes. Cuando los pasos se acercaron, el ranchero pudo distinguir a un grupo de hombres que se acercaban por el sendero cercano. No podían verlos claramente desde la cueva, pero era evidente que buscaban algo o a alguien. Sin dudarlo, el ranchero guió a la mujer a una parte más oculta de la cueva, asegurándose de que estuvieran fuera de la vista. Mientras tanto, su mente trabajaba rápidamente, evaluando cómo podrían mantenerse seguros hasta que los hombres se marcharan. Pensó en rutas de escape, en refugios cercanos, y en la posibilidad de usar el terreno a su favor. Su experiencia en el desierto le daba ventaja. Conocía cada roca, cada arbusto, cada sombra que podía ofrecer protección. Los hombres pasaron cerca de la cueva sin notar su presencia. La mujer soltó un suspiro silencioso de alivio, y el ranchero le ofreció una sonrisa tranquilizadora, aunque sabía que la tensión aún no había terminado. Sabía que la seguridad no era solo cuestión de esconderse, sino de estar preparados para cualquier eventualidad. Por eso, decidió mantener la vigilancia durante todo el día, alternando momentos de descanso con observación cuidadosa del entorno. Mientras lo hacía, también le hablaba a la mujer, contando historias simples sobre su vida en el rancho, sobre el ganado y los días largos y calurosos. Sus palabras, aunque cotidianas, ofrecían un refugio emocional y ayudaban a distraerla del miedo y la ansiedad. A medida que avanzaba la mañana, el ranchero notó que la mujer comenzaba a recuperar un poco de fuerza. Caminaba con más firmeza y podía moverse sin tanto esfuerzo. Era un pequeño progreso, pero suficiente para darle esperanza a ambos. Él decidió enseñarle algunas técnicas para mantenerse segura en el desierto, como cómo caminar sin hacer ruido, y cómo observar los alrededores para detectar peligros antes de que se acercaran demasiado. Ella escuchaba atentamente, absorbiendo cada consejo y aplicándolo de inmediato. Era un aprendizaje práctico, pero también una forma de fortalecer la confianza entre ellos. Cada instrucción que seguía con éxito aumentaba su seguridad y reforzaba la idea de que no estaba sola en ese mundo peligroso. Al mediodía, el sol caía fuerte sobre la arena y las rocas, y el ranchero sabía que debían encontrar sombra para evitar el agotamiento. Buscando un lugar seguro, los dos caminaron hacia una pequeña depresión en el terreno donde la tierra ofrecía un refugio natural. Allí se sentaron y descansaron, bebiendo un poco de agua y compartiendo un momento de tranquilidad. La mujer miraba al ranchero con admiración y gratitud. Aunque todavía sentía miedo, también percibía que él era una persona en quien podía confiar. Su valentía y su cuidado constante le demostraban que no estaba sola, y que con su ayuda podía enfrentar los desafíos que aún les esperaban. Pero la calma no duró mucho. Al caer la tarde, el ranchero detectó movimiento a lo lejos, personas que se acercaban, más cerca que antes. Esta vez no había dudas, estaban buscando activamente a alguien, y la mujer apache era la razón. Sin dudarlo, el ranchero se preparó para actuar, consciente de que debía protegerla de cualquier manera. Él sabía que la fuerza física podría ser necesaria, pero también sabía que debía ser rápida y precisa, usando su conocimiento del terreno y su experiencia para mantenerlos a salvo. Cada decisión en ese momento era crucial, y su mente trabajaba rápidamente, evaluando riesgos y posibles soluciones. Cuando los hombres llegaron cerca de su posición, la tensión alcanzó su punto máximo. El ranchero se colocó delante de la mujer, demostrando su intención de protegerla. Su postura firme y segura era un mensaje claro. La mujer, aunque todavía temerosa, se sintió más segura con él a su lado. Sabía que alguien estaba dispuesto a arriesgar su propia seguridad para protegerla, y eso le daba valor para mantenerse firme. Era un momento crítico, donde cada gesto y cada decisión podían marcar la diferencia entre peligro y seguridad. El enfrentamiento fue breve pero intenso. El ranchero usó todo su conocimiento y habilidad para mantener a los atacantes a distancia, sin causar daño excesivo. Su estrategia se basó en la rapidez, la precisión y el uso del terreno a su favor. Cada movimiento estaba calculado para proteger a la mujer y garantizar su seguridad. Aunque estaba cansado, su determinación no flaqueó. La mujer observaba con asombro cómo él manejaba la situación, impresionada por su valentía y su habilidad para mantener la calma bajo presión. Era un acto de coraje que reforzaba aún más la confianza entre ellos. Después de que los atacantes se retiraron, ambos respiraron. El ranchero revisó a la mujer nuevamente, asegurándose de que estuviera bien y sin nuevas heridas. Ella, aunque agotada, sonrió levemente, reconociendo su esfuerzo y su cuidado. Era un momento de conexión silenciosa. Un reconocimiento mutuo de que habían superado juntos un gran peligro. La experiencia no solo había fortalecido a la mujer, sino también al ranchero.
quien se dio cuenta de que proteger a alguien podía generar un vínculo profundo y significativo. El resto del día transcurrió con cuidado y vigilancia. Ambos se movieron a un lugar más seguro, aprendiendo a confiar en sus habilidades y cada paso era medido, cada decisión era pensada para mantener la seguridad. La mujer comenzaba a sentirse más fuerte, más capaz de enfrentar los desafíos que se presentaban, y el ranchero se sentía más conectado con ella, no solo como protector, sino como alguien que comprendía y valoraba su fuerza y resiliencia. Juntos se enfrentaban el desierto aprendiendo a confiar en sí mismos y en el otro para sobrevivir y mantenerse seguros. La tarde se transformó en noche, y el cielo se llenó de estrellas. Ambos se sentaron a descansar compartiendo historias y pensamientos sobre la vida, la naturaleza y la importancia de la valentía y la confianza. Era un momento de calma después de la tensión del día, una oportunidad para reflexionar sobre lo que habían vivido y sobre lo que aún estaba por venir. La mujer empezó a sentir que, aunque el mundo podía ser peligroso, no estaba sola. El ranchero, por su parte, comprendió que su valentía y cuidado habían creado un lazo fuerte y significativo. Era el comienzo de una relación basada en respeto, confianza y coraje, un vínculo inesperado nacido en medio del desierto y de la adversidad. El ranchero despertó lentamente, sintiendo un extraño peso en su conciencia. Sus ojos se abrieron con cautela y lo primero que notó fue que no estaba solo. 3 figuras se movían silenciosamente alrededor de él, sombras que parecían flotar en la luz tenue del amanecer. Su corazón se aceleró por un instante, pero pronto reconoció algo que no podía ignorar. Eran guerreros apaches. Sus rostros eran serios y sus movimientos precisos, llenos de disciplina y cuidado. Cada uno llevaba ropas tradicionales, adornadas con detalles que reflejaban la historia y el respeto de su tribu. El ranchero, aunque sorprendido, no mostró miedo. Sabía que debía mantener la calma y actuar con respeto, porque cualquier gesto impulsivo podría empeorar la situación. Al percatarse de su presencia, los guerreros se detuvieron y lo observaron detenidamente. Sus miradas eran intensas, evaluando cada pequeño movimiento, cada respiración. Era como si estuvieran leyendo su carácter, buscando señales de amenaza o de buena intención. El ranchero, consciente de esto, se mantuvo quieto, con las manos visibles y una expresión tranquila. Sabía que demostrar control y respeto era más importante que cualquier palabra en ese momento. No era fácil. Su cuerpo todavía sentía el cansancio del día anterior y la tensión de la lucha, pero comprendió que su seguridad dependía de su comportamiento, de la manera en que mostrara que no representaba peligro para ellos, ni para la mujer apache. La mujer que la había salvado apareció en ese instante, caminando con paso firme hacia el grupo. Sus heridas aún eran visibles, pero su postura mostraba que estaba lista para intervenir si fuera necesario. Al verla, los guerreros cambiaron ligeramente sus expresiones, y uno de ellos dio un paso hacia adelante, con una mirada que mezclaba sorpresa y respeto. La mujer habló con ellos en su lengua, explicando quién era el ranchero y cómo él la había protegido. Su voz era calmada pero firme y parecía tener un efecto inmediato. Los guerreros relajaron un poco su postura, aunque continuaban observando al ranchero con cautela. El ranchero, aunque no entendía todas las palabras, percibió el cambio en la atmósfera. La mujer lo estaba defendiendo, hablando de su valentía y de cada gesto y cada palabra contribuían a demostrar que no era un extraño peligroso, sino alguien que había actuado por compasión y respeto. Era un momento delicado donde la confianza aún no estaba completamente establecida. Los guerreros todavía evaluaban su presencia, pero la intervención de la mujer había abierto una puerta, un pequeño espacio para que él pudiera demostrar su carácter sin necesidad de confrontación. Mientras los guerreros se acercaban un poco más, el ranchero se permitió observarlos con atención. Cada detalle de su vestimenta, cada gesto, cada movimiento tenía un significado. Él entendía que estaba frente a personas profundamente conectadas con su cultura y sus tradiciones, y que cualquier falta de respeto podría tener consecuencias graves. Por eso cada acción suya era medida. Cómo se sentaba, cómo mantenía las manos a la vista, cómo miraba a los ojos sin desafiar ni mostrarse débil. Era un equilibrio delicado, una danza silenciosa de respeto y comunicación no verbal. La mujer, al verlo actuar con cuidado, asintió levemente, mostrando que confiaba en él y que su intervención había sido correcta. Uno de los guerreros finalmente habló, usando un tono firme pero no hostil. Aunque el ranchero no entendía completamente sus palabras, podía percibir el significado. Estaban evaluando su valor, su intención y su capacidad de proteger. Era un juicio silencioso, basado en observación y comportamiento, más que en palabras. El ranchero entendió que no debía apresurarse a responder, sino demostrar con su actitud que era digno de confianza.
Se mantuvo tranquilo, respirando con calma, mostrando paciencia y respeto. Cada segundo que pasaba sin incidentes reforzaba su posición y le permitía acercarse lentamente a un entendimiento con los guerreros. Mientras el tiempo avanzaba, el ranchero se permitió un momento para reflexionar sobre lo ocurrido. Había arriesgado su seguridad para proteger a alguien desconocido, siguiendo su instinto de compasión y justicia. Ahora, frente a los guerreros, entendía que sus acciones no solo habían salvado a la mujer, sino que también hablaban de su carácter y de su honor. Cada gesto que había hecho, cada decisión tomada bajo presión, estaba siendo evaluado y comprendido por aquellos que conocían la importancia de la valentía y la integridad. Era un momento de aprendizaje para él, un recordatorio de que los actos de bondad y coraje tenían un peso que trascendía las palabras. La mujer se mantuvo cerca del ranchero, observando las reacciones de los guerreros y ofreciendo explicaciones cuando era necesario. Su presencia era un puente entre dos mundos: el del ranchero, un hombre acostumbrado a la vida solitaria del rancho, y el de los guerreros profundamente conectados con su cultura y su comunidad. Gracias a ella, el ranchero pudo comunicar a través de acciones y gestos que no representaba amenaza alguna. Era un ejemplo de cómo la confianza podía construirse lentamente, con paciencia y respeto, incluso en circunstancias difíciles y Los guerreros empezaron a moverse con más libertad, acercándose un poco más al grupo sin mostrar hostilidad. Observaban al ranchero, pero también empezaban a reconocer su esfuerzo y su disposición a proteger a la mujer. Cada pequeño gesto, cada movimiento calculado, era una señal de que estaba dispuesto a respetar sus reglas y su territorio. La mujer, al verlo interactuar con los guerreros de manera cuidadosa y respetuosa, comenzó a sentir que ambos estaban construyendo una forma de entendimiento mutuo, un puente de confianza que les permitiría enfrentarse juntos a los desafíos que todavía podían presentarse. Con el paso de las horas, la tensión disminuyó gradualmente. Los guerreros comenzaron a aceptar la presencia del ranchero, observando que no representaba un peligro. La mujer, sintiéndose más segura, empezó a sonreír levemente, mostrando que confiaba en él y en la situación. El ranchero, por su parte, comprendió que había logrado un pequeño pero significativo triunfo. Había demostrado su valor y su respeto, y ahora podía interactuar con los guerreros sin temor a ser rechazado o malinterpretado. Era un momento de victoria silenciosa, donde la paciencia, la atención y la consideración. Durante ese tiempo el ranchero tuvo oportunidad de aprender más sobre los guerreros y su cultura. Aunque no entendía todas las palabras, podía percibir el respeto mutuo que existía entre ellos, y la importancia de los gestos y las acciones. Observó cómo se comunicaban entre sí, cómo valoraban la disciplina, la paciencia y la observación cuidadosa. Cada detalle era un aprendizaje, una lección sobre cómo la confianza y la cooperación podían surgir incluso en las circunstancias más inesperadas. La mujer le explicaba algunas cosas con gestos y palabras simples, ayudándole a comprender las normas y costumbres que regían aquel pequeño grupo. Al caer la tarde, los guerreros finalmente se relajaron por completo. Se sentaron alrededor de un pequeño fuego improvisado, permitiendo que el ranchero y la mujer participaran sin temor. Aunque todavía había respeto y precaución, la atmósfera era más tranquila, más cercana a un entendimiento mutuo que a la confrontación. Era como si el tiempo hubiera permitido que la tensión inicial se disolviera, dejando espacio para la confianza y la cooperación. El ranchero aprovechó el momento para observar, aprender y reforzar el vínculo con los guerreros y con la mujer, comprendiendo que la paciencia y el respeto eran tan importantes como la valentía en cualquier encuentro peligroso. Esa noche, mientras el fuego brillaba suavemente en la oscuridad, el ranchero reflexionó sobre lo ocurrido. Había comenzado como un encuentro inesperado y peligroso, pero había logrado transformar la situación en una oportunidad de entendimiento y respeto mutuo. La mujer a su lado sentía un profundo agradecimiento y confianza en él. Los guerreros, aunque aún reservados, habían reconocido su valor y su disposición a proteger sin imponer su voluntad ni deshonrar sus costumbres. Era un momento de triunfo silencioso, una lección sobre cómo la integridad, la paciencia, el miedo. La noche avanzó y todos descansaron, compartiendo historias simples, gestos y silencios que fortalecían su conexión. El ranchero comprendió que había entrado en un mundo desconocido, pero que su comportamiento, sus decisiones y su cuidado habían creado un puente de confianza entre él, la mujer y los guerreros. Era un inicio de relación basada en respeto, valentía y comprensión, un vínculo que se había forjado en medio de la incertidumbre y la tensión, y que ahora ofrecía la promesa de cooperación y seguridad mutua para los días que estaban por venir. El amanecer llegó lentamente sobre la pequeña llanura donde el ranchero,
La mujer apache y los 3 guerreros habían pasado la noche. La luz del sol filtrándose entre las piedras y los arbustos daba un brillo cálido y tranquilizador y parecía marcar un nuevo comienzo para los protagonistas. El ranchero se despertó con cuidado, consciente de que los guerreros aún lo observaban con atención, pero con una atención mucho menor que el día anterior. Era evidente que después de la noche compartida había surgido un respeto mutuo, aunque todavía quedaban pasos por recorrer para lograr completa confianza. La mujer apache estaba cerca, sus movimientos tranquilos y seguros, como si quisiera demostrar que confiaba en él y en la situación que se desarrollaba ante ellos. El día comenzó con una rutina cuidadosa. El ranchero ayudó a la mujer a caminar y a prepararse para explorar los alrededores de forma segura. Cada paso estaba calculado, observando posibles peligros y buscando lugares que ofrecieran sombra y protección. Los guerreros los acompañaban a distancia sin acercarse demasiado, pero siempre vigilantes. Era un juego de paciencia y observación, donde cada gesto y cada decisión podían influir en la percepción de los demás. El ranchero entendía que la forma en que se comportara en esos momentos era clave para consolidar la confianza que la mujer ya había comenzado a ofrecerle. Mientras caminaban, los guerreros hicieron señales con las manos y movimientos discretos para indicar caminos seguros y áreas que debían evitar. Aunque no hablaban mucho, el ranchero podía sentir la intención detrás de cada gesto. Estaban enseñándole cómo moverse dentro de su territorio sin causar problemas, respetando las reglas y costumbres de su comunidad. La mujer le traducía con palabras simples y gestos, explicándole la importancia de cada movimiento y cada decisión. Era un aprendizaje silencioso, donde la comunicación se basaba en la observación y la atención a los detalles más pequeños. Cada paso que daba correctamente reforzaba su posición ante los guerreros, mostrando que estaba dispuesto a aprender y a respetar sus normas. A medida que avanzaba la mañana, el grupo se detuvo junto a un pequeño arroyo que corría entre las rocas. La mujer se acercó al agua y bebió lentamente, asegurándose de que el ranchero y los guerreros tuvieran acceso también. El ambiente se volvía más relajado y las miradas de los guerreros empezaban a mostrar aceptación y reconocimiento del valor del hombre. No era un respeto superficial, podían ver en él un carácter firme, honesto y dispuesto a proteger sin imponer su voluntad. La mujer sonrió levemente, agradecida por la forma en que el ranchero había manejado la situación y por cómo había respetado su cultura y a las personas a su alrededor. El ranchero decidió aprovechar ese momento de calma para aprender más sobre los guerreros y su manera de vivir. Observó cómo se movían, cómo interactuaban entre ellos, cómo cuidaban de la mujer y cómo evaluaban cada decisión con paciencia. Cada gesto, cada mirada y cada movimiento tenía significado. Era un aprendizaje silencioso que le enseñaba más que cualquier palabra. La importancia de la disciplina, la paciencia, la observación y, sobre todo, el respeto mutuo. A través de estas lecciones comprendió que para ganarse la confianza completa de los guerreros, debía demostrar no solo valentía, sino también humildad. Durante varias horas el grupo avanzó cuidadosamente por el terreno, explorando pequeñas áreas protegidas y evitando lugares abiertos donde podrían ser vulnerables. La mujer explicaba con gestos y palabras simples los caminos seguros, y el ranchero seguía cada instrucción al pie de la letra. Cada acción correcta era observada y evaluada por los guerreros, y cada pequeño error era corregido de manera discreta sin confrontación. Era un proceso de negociación silenciosa, donde la confianza se construía paso a paso, sin palabras fuertes, pero con resultados claros y visibles. Al mediodía hicieron una pausa para descansar y compartir un poco de comida. Aunque simple, la comida ofrecía la oportunidad de fortalecer la relación entre todos. Los guerreros aceptaban la presencia del ranchero y de la mujer sin mostrar tensión, y el ambiente empezaba a parecer más armonioso. Era un momento en el que todos podían observar y aprender unos de otros, y el ranchero comprendió que la paciencia y el respeto habían abierto la puerta a una relación basada en la cooperación y la confianza. La mujer a su lado parecía tranquila, segura de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que el día les presentara. Después de la comida, el grupo continuó su camino, enfrentando pequeños retos que ponían a prueba su coordinación y confianza. Un terreno rocoso requería cuidado y observación constante. La mujer indicaba dónde pisar y dónde evitar posibles accidentes. Los guerreros observaban y asentían, evaluando cómo el ranchero respondía a las instrucciones y cómo protegía a la mujer sin imponer su voluntad.
Cada movimiento correcto, cada decisión acertada fortalecía la relación y consolidaba la confianza que se había empezado a construir. Era un proceso lento, pero efectivo, donde la paciencia y la atención eran más valiosas que la rapidez o la fuerza. Mientras avanzaban hacia un lugar más seguro para descansar al final del día, surgieron momentos de conversación entre el ranchero y los guerreros. Aunque no compartían la misma lengua completamente, las palabras simples, los gestos y las expresiones faciales eran suficientes para transmitir respeto, agradecimiento. Cada intercambio era cuidadoso, pensado para fortalecer la relación y evitar malentendidos. La mujer actuaba como puente ayudando a traducir y explicar cada gesto, asegurándose de que todos comprendieran las intenciones de los demás. Era un ejemplo de cómo la comunicación y la comprensión podían superar barreras culturales y lingüísticas, construyendo puentes donde antes había desconfianza. El día avanzaba y el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos cálidos de naranja y rosa. El grupo encontró un lugar seguro cerca de un pequeño bosquecillo, donde podían descansar sin exponerse al peligro. El ranchero ayudó a la mujer a acomodarse, asegurándose de que estuviera cómoda y segura. Los guerreros observaban, y por primera vez parecía que estaban relajados completamente, permitiendo que el hombre formara parte del grupo sin temor. Era un momento de triunfo silencioso, donde la paciencia, la observación y el respeto habían transformado una situación tensa en una oportunidad de cooperación y entendimiento. Al caer la tarde, alrededor del fuego, el grupo compartió momentos de calma. El ranchero podía ver cómo los guerreros lo aceptaban como alguien digno de confianza, y cómo la mujer se sentía protegida y segura a su lado. Los gestos y miradas mostraban gratitud y respeto mutuo. Era un momento donde las palabras eran menos importantes que las acciones y la noche traía consigo la sensación de seguridad y comprensión, un ambiente donde cada uno podía aprender del otro y fortalecer el vínculo que se había iniciado en medio de la tensión y la incertidumbre. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, el ranchero reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Había comprendido que la valentía no era solo cuestión de fuerza, sino también de paciencia, respeto y disposición a escuchar y aprender. La mujer a su lado sentía un profundo agradecimiento y confianza en él, y los guerreros habían reconocido su valor y buena intención. Era un ejemplo de cómo las relaciones podían construirse paso a paso, a través de la observación, la comunicación y los gestos de respeto y cuidado. Esa noche, todos compartieron un momento de conexión silenciosa, fortaleciendo la confianza y el entendimiento que se había formado entre ellos. El ranchero comprendió que, aunque el camino había sido difícil, cada decisión correcta y cada gesto respetuoso habían transformado una situación de tensión y desconfianza en un espacio de cooperación y comprensión. La mujer estaba segura, los guerreros lo respetaban, y él había aprendido lecciones valiosas sobre la paciencia, la observación y la importancia de actuar con integridad y compasión. Era un paso más en una historia que prometía seguir desarrollándose, construida sobre la valentía. El amanecer iluminó el desierto con colores suaves, llenando de luz los rostros del ranchero, la mujer apache y los 3 guerreros que lo habían vigilado durante las últimas jornadas. Después de días de tensión, cuidado y observación mutua, algo había cambiado entre ellos. Lo que había comenzado como desconfianza y miedo se había transformado en respeto y comprensión. La mujer estaba más fuerte y segura, y el ranchero, aunque aún consciente de los riesgos del entorno, sentía que ahora formaba parte de un pequeño grupo, donde cada uno dependía del otro de manera silenciosa. Ese día el ranchero decidió ayudar a la mujer a retomar parte de su rutina diaria, aunque de manera segura. Le enseñó cómo trasladarse con más facilidad entre las rocas y los arbustos, cómo usar el terreno para protegerse del sol y cómo descansar adecuadamente sin exponerse a peligros. Cada gesto era cuidadosamente observado por los guerreros, quienes evaluaban tanto su intención como su habilidad para actuar con respeto y responsabilidad. La mujer participaba activamente siguiendo sus consejos y adaptándolos a sus conocimientos de la tierra y del entorno. Era un aprendizaje mutuo, un intercambio silencioso de habilidades y cuidado que fortalecía la confianza entre todos. Mientras avanzaba la mañana, los guerreros comenzaron a acercarse más al ranchero, ya sin la tensión que los había acompañado desde el primer encuentro. Sus movimientos eran relajados y aunque seguían siendo observadores, la expresión en sus rostros mostraba respeto y reconocimiento. El ranchero comprendió que a través de sus acciones y de la forma en que había protegido a la mujer, no era solo una aceptación superficial. Podía sentir que lo evaluaban como alguien confiable y digno de respeto, capaz de cuidar sin imponerse y de colaborar sin exigir reconocimiento.
La mujer, por su parte, mostraba una gratitud silenciosa que se reflejaba en cada mirada. Y en cada gesto caminaba a su lado compartiendo risas pequeñas y comentarios sobre el terreno y los caminos que tomaban. Su presencia ayudaba a suavizar la tensión restante, creando un ambiente de cooperación y calma. El ranchero empezaba a comprender que el vínculo que se había formado entre ellos no solo estaba basado en la necesidad de protección, sino también en la confianza y el respeto mutuo que habían cultivado durante días de convivencia. Era un aprendizaje emocional tanto como las palabras. Al mediodía el grupo se detuvo cerca de un pequeño manantial que surgía entre las piedras. El agua era fresca y clara, y proporcionaba un momento de descanso y alivio del calor del desierto. Los guerreros se sentaron alrededor del manantial, permitiendo que el ranchero y la mujer se acercaran sin temor. Allí compartieron silencios llenos de significado, gestos de cuidado, sonrisas discretas y miradas que comunicaban respeto y gratitud. El ranchero aprovechó el momento para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. La valentía de la mujer, la paciencia de los guerreros y la importancia de actuar siempre con integridad y consideración. Comprendió que esos días habían sido una lección profunda sobre la importancia de la empatía. Después de descansar y beber agua, el grupo continuó su camino buscando un lugar seguro donde pasar la tarde y la noche. Cada paso se daba con cuidado observando el terreno y aprendiendo de la mujer y de los guerreros. El ranchero notaba cómo cada gesto de colaboración fortalecía la relación entre ellos, creando un lazo silencioso de confianza y respeto mutuo. La mujer se movía con más seguridad sonriendo mientras mostraba cómo usar el entorno para protegerse y moverse con facilidad. Los guerreros a su lado ofrecían señales discretas y correcciones suaves, reforzando la cooperación sin imponer autoridad. Era un equilibrio perfecto entre respeto, aprendizaje y apoyo mutuo. Al caer la tarde encontraron un lugar adecuado para descansar, una pequeña depresión en el terreno rodeada de arbustos y piedras que ofrecían sombra y protección. El ranchero ayudó a la mujer a acomodarse asegurándose de que estuviera cómoda y segura. Los guerreros se sentaron alrededor vigilando pero sin tensión. Por primera vez parecía que todos podían relajarse y disfrutar. La mujer miró al ranchero con una expresión de gratitud profunda, y él comprendió que había logrado algo más que protegerla físicamente. Había ganado su confianza y su respeto, así como el de los guerreros que lo habían observado y evaluado durante días. Esa noche, alrededor del fuego, el grupo compartió momentos de calma y reflexión. Las sombras danzaban suavemente sobre la tierra mientras el calor del fuego proporcionaba confort. El ranchero podía ver cómo los guerreros lo aceptaban como parte del pequeño grupo, y cómo la mujer se sentía segura y tranquila a su lado. Cada gesto, cada palabra simple y cada acción cuidada contribuían a consolidar la relación que se había formado. Era un vínculo basado en respeto, cooperación y gratitud mutua, construido en medio de la tensión inicial y la incertidumbre. Pero ahora fuerte y estable. Mientras la noche avanzaba, el ranchero reflexionó sobre lo que había aprendido en esos días. Comprendió que la valentía no se medía solo por la fuerza física, sino por la disposición a proteger, aprender y respetar a los demás. La mujer le había enseñado paciencia y resiliencia, y los guerreros le habían mostrado la importancia de la observación y la disciplina. Cada interacción, cada gesto y cada decisión habían fortalecido su carácter y su entendimiento del mundo que lo rodeaba. Era una lección valiosa que permanecería con él para siempre. Al final de la noche el grupo decidió descansar profundamente, confiando en que habían alcanzado un nivel de seguridad suficiente. La mujer se acomodó cerca del ranchero, sintiendo que podía confiar plenamente en él, mientras los guerreros lo aceptaban sin reservas. Era un momento de armonía y entendimiento, donde cada uno encontraba su lugar y su función dentro del pequeño grupo. La tensión y el miedo del pasado se habían transformado en respeto, cooperación y gratitud compartida. A la mañana siguiente, antes de separarse, los guerreros realizaron gestos de reconocimiento hacia el ranchero. Aunque silenciosos, sus movimientos eran claros, lo aceptaban como alguien digno de confianza, alguien que había demostrado valor, respeto y cuidado. La mujer sonrió con orgullo y gratitud, y el ranchero respondió con un gesto de respeto hacia ellos. Era un final significativo para la experiencia compartida, un cierre lleno de entendimiento y aprecio mutuo. Cada acción había sido observada y evaluada, y el resultado era una relación basada en la integridad y la confianza. Finalmente el ranchero se preparó para continuar su camino, sabiendo que había dejado una impresión positiva en la mujer y en los guerreros. Aunque se despedía físicamente,
Sabía que había creado vínculos duraderos, forjados a través de la valentía, la paciencia y el respeto. La mujer lo acompañó hasta el borde del pequeño valle, donde podían separarse con tranquilidad. Sus miradas se encontraron, y en ese instante ambos comprendieron que el vínculo entre ellos no se rompería fácilmente. Era una conexión basada en experiencias compartidas, cuidado mutuo y respeto profundo. Mientras el ranchero se alejaba, los guerreros y la mujer lo observaban, reconociendo en silencio su valor y la manera en que había actuado. Cada paso que daba era un recordatorio de lo que había aprendido. La importancia de la integridad, la paciencia y la cooperación. La mujer sabía que podía enfrentar el futuro con más fuerza gracias al apoyo y la protección del ranchero. Los guerreros, por su parte, lo respetaban como un hombre que había demostrado no solo coraje, sino también comprensión y respeto hacia su cultura y sus costumbres. El desierto parecía más amplio y menos intimidante ahora. Cada paso que el ranchero daba estaba lleno de confianza y reflexión sobre lo que había enfrentado momentos de tensión, peligro y desconfianza, y los había superado gracias a su paciencia, respeto y disposición a actuar con cuidado. Cada experiencia, cada gesto y cada decisión habían construido un final lleno de entendimiento, cooperación y gratitud mutua. Era la culminación de una historia donde la valentía y la bondad habían triunfado sobre la incertidumbre y el miedo. Al caer la noche por última vez, antes de separarse definitivamente, el ranchero miró el cielo estrellado. Pensó en la mujer apache, en los guerreros y en la forma en que cada interacción había reforzado la importancia de la paciencia, la cooperación y el respeto mutuo. Comprendió que la verdadera valentía no solo consistía en enfrentar peligros físicos, sino también en actuar con integridad y empatía. Era una lección que permanecería con él para siempre, recordándole que los lazos construidos con cuidado y respeto podían superar cualquier barrera. Con un último gesto de respeto hacia la mujer y los guerreros, el ranchero continuó su camino llevando consigo la experiencia de esos días. Cada paso era un recordatorio de lo que había aprendido y de la importancia de la cooperación, la paciencia y la valentía en su forma más noble. La mujer y los guerreros lo observaron hasta que desapareció en el horizonte, sabiendo que su presencia había dejado una huella duradera y positiva. Había terminado una historia marcada por la tensión inicial, pero concluyendo con respeto, gratitud y la promesa de confianza mutua.